Segarra, que nos va a dar la biografía del conde Saint Germain. ¡Ay! Avatar de la era de Acuario. Muy bien, Ardita, fíjense bien. Los que han leído Metafísica con Méndez, Foxtrot, hay un libro en internet, así lo consiguen, TROTH, Foxtrot, como suena. Por el caso es que se dice que fue un ser espiritual, inmortal, que tenía la gran capacidad de vivir, y un libro de Plaza Llanes, que ya tiene muchos años, en el año 70, se hizo en el 67 previamente, lo pueden conseguir y habla de la biografía de él. Se dice que es el avatar de la era de Acuario, que antes de Jesús, más o menos en la época antigua, del 0 al 2000, él rige, pero es el avatar del rayo violeta transmutador, y los que han leído de Metafísica, se utiliza como uno de los grandes emisarios. Él hablaba de que intervino tanto en la Revolución Francesa, en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, para promulgar el bien y el derecho. Él era un hombre liberal, autónomo, y según los libros antiguos, se hablaba de que él fue el Padre Jesús, José. Otros hablaban de Richard Bacon, Roger Bacon, filósofos, si no mal recuerdo, Cristóbal Colón, el mismo Merlín, y el conde Rosicrucian. Aparentemente se habla del siglo XVIII, porque más o menos en 1770, él hablaba de que se podía ser inmortal haciendo la alquimia, transmutando el plomo del cuerpo en oro espiritual. Él se decía que daba unas pócimas y había una especie como de ingestación de oro, y entonces ese metal entraba en cierta forma y en cierta graduación, es decir, una dosis especial, y los seres, de alguna manera, en época antigua, se decía que él tenía las recetas y los secretos de los viejos egipcios, a fin de que poder entrar en un estado superior de conciencia. Por eso los metafísicos se refieren a él como el rayo transmutador, el ángel Zadkiel, los Elohims o constructores universales, y esos libros hablan mucho también de Elizabeth Clare Prophet, porque ellos decían que este ser era el único, que si uno hace una meditación y dices así: en el nombre de la magna y victoriosa presencia, invoco al conde Saint Germain, jefe y avatar de la era de Acuario, que supuestamente arranca desde el año más o menos 2000 al 4000, porque estas eras duran 2160 años, se dice, según los metafísicos, que si tú te envuelves con un rayo violeta transmutador, de alguna manera esas iniciaciones en el viejo Egipto hacían que esos seres ancestrales, los 42 jueces sagrados, que eso habla en el libro de los muertos egipcios y en el libro del bardo Todol, según los tibetanos, que por cierto él viajó al Tíbet y hizo muchos viajes, desaparecía y siempre lo veían joven, pero tenía cientos de años, entonces era un tipo inmortal. Y no hablo del Highlander de la película, no, este es un caso verídico, que hay registros de los Luises, de Luis XV, Luis XIV, de los zares de la época del siglo XVIII. Entonces, si ustedes hablan de ello, podrían empezar a invocarlo, y en la noche se me ocurre ahí una especie como de meditación, y dices: en el nombre de la magna presencia, dame ese elixir para traer fuerza, inmortalidad, sabiduría, esplendor y demás. Y no es un lavado de cerebro, créanme que si por derecho de conciencia lo merecemos, se dice que es un ser muy milagroso y que se conecta con la mente subconsciente, y en el momento en que haces tu meditación te envuelves de otro rayo transmutador, que de hecho son 7, no nada más uno. El 1, que es el violeta, jalas el blanco para purificar y puedes utilizar otros 6. El caso es que la metafísica, que va más allá de la física moderna, se habla mucho que es la hija de la teosofía, porque Madame Blavatsky, hay otro de los libros que hablaba del conde Saint Germain como de los seres milagrosos que se habían, y por cierto, de ahí arranca la antroposofía, de un tal Adolf Steiner, que era un alemán que hablaba de cómo el humano trascendental podía elevarse. Hay unos libros de la doctrina secreta, Isis sin velo, y luego La voz del silencio, es una obra de arte, en donde hablan esos libros de cómo poder estar en un estado superior. Ya no hay tiempo, estamos a jueves, yo le calculo el próximo lunes 10 a hablar un poco de la segunda parte de él y sus grandes milagros. Qué linda. Gracias, Vic.